Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con un excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso, estamos aquí ya en la mesa de análisis de Línea Directa, con un saludo a usted que nos sintoniza y muchas gracias por compartir estos espacios informativos y de análisis. Y aquí en la mesa nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para la compañera, para los compañeros, para el auditorio y un saludo hoy hasta Melchor Ocampo, Víctor, municipio de Mocorito. Melchor Ocampo, ahí no conozco. Fíjate. Sí, Melchor Ocampo. Yo creo que conozco muchos lugares, pero de Mocorito pocos, ¿eh? Cerro Agudo y la cabecera municipal. Cerro Agudo es una sindicatura de Mocorito, Sí, San Benito es una sindicatura San Benito, de Mocorito, sí. Rosa Morada es una sindicatura de Mocorito. Ahí va. Saludos a Mocorito. ¿Cómo se llama? Melchor Ocampo. Melchor Ocampo, cerquita Bien, de la sí, colonia pero Independencia. Pero está en el terreno de angostura. Eso es. Bueno, ese sí sabe, fíjate. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa. Buenos días al auditorio y buenos días al equipo. Aquí estamos con Juan Ordórica. Juan, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Víctor, a la mesa, a la producción y hello, estimado audiencia que nos escuchan hoy jueves, que no es viernes, pero pues en estas circunstancias. Pero ya casi. Ya sí, sí, pero ya es intrascendente casi, en estas sí. circunstancias. Armando, ¿cómo estás? Buenos días, ya te presentaste. Estoy bien y espero que Qué ustedes gusto. también estén Sí, bien. Sí, a todo dar. Porque mi gusto es para ustedes que estén bien. No te creo, pero bueno, entonces... Tú nada venga, crees, Víctor, venga, pero venga. Abrazos a los chicos de la producción. Gracias. Y abrazos a la gente que nos escucha aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa. Lo más allácito. De nuestra frontera, Perfecto, señor. Muy bien. Pues aquí estamos ya listos. Vamos a entrar a un tema que ayer estábamos con el tema del gobierno de Claudia Sheinbaum, los 100 puntos, los compromisos. Y en el Facebook la discusión estaba con relación al regreso a clases. Sí, clases presenciales o clases en línea. Algunos papás que acudieron a una escuela, creo que fueron 2 escuelas secundarias, colocaron candados para que no hubiera clases. Esto se está saliendo de control en algunos planteles y los maestros y maestras sienten demasiada presión por parte de algunos padres de familia. En otros, hay que decirlo, la cosa va bien. En los alumnos, 30% promedio en secundaria, lento, pero ahí va. Sin embargo, hay un amplio sector de padres de familia, Jesús, que insisten en que no hay condiciones de seguridad y quieren que a todos se les dé clases en línea, no mixto como algunas escuelas lo están haciendo. En fin, ahí está la discusión. Y mientras tanto se sigue perdiendo tiempo, seguimos perdiendo contenidos, sobre todo a nivel básico. Y es que ya se había regresado en algunas escuelas a la modalidad presencial, pero los hechos de violencia que se dan de manera constante, sobre todo en la capital, pues obligaron a que de nuevo muchos estudiantes regresaran a la modalidad virtual. Y en ese sentido, dice el investigador de Mexicanos Primero, Daniel Rodríguez López, no se puede educar cuando la seguridad no está garantizada, ni se puede aprender cuando el miedo es la emoción dominante. Es decir, es muy complicado, Víctor, estos procesos de enseñanza-aprendizaje en medio del miedo, en medio del caos, en medio de la violencia. Por eso lo primero a lo que están llamando las organizaciones es a restaurar la paz social, a combatir la violencia y en este del combate no necesariamente tiene que ser por medios violentos, porque la violencia siempre genera más violencia, sino más bien al entendimiento, al diálogo y a la construcción de paz para que se puedan llevar las clases. Los más afectados, así como hay ya bastantes unidades económicas afectadas, la siguiente, si no es que al mismo nivel, Víctor, están los niños, las niñas y los adolescentes de Sinaloa, porque están perdiendo clases y porque no están en donde deben de estar, que son sus escuelas. Eso es, Araceli. Bueno, pues son momentos muy complicados, momentos muy delicados, de muchísimas emociones. Ya son 25 días. Estamos por cerrar el día de mañana 4 semanas prácticamente, desde el pasado 9 de septiembre. Y hay puntos importantes con los cuales yo quiero iniciar este tema. Uno de ellos es reconocer
que dentro de la sociedad existe una falta de confianza en los gobiernos, una crisis de credibilidad muy fuerte en los 3 niveles de gobierno, y hay un miedo, hay una incertidumbre por parte de los padres y de las madres de familia para llevar a sus hijos a las escuelas. Y por otro lado, están también padres y madres valientes, echados para adelante, que tienen que trabajar, que tienen que salir todos los días, que si tienen fe se echan la bendición y salen cuidándose y no tienen una red de apoyo y tienen que ir a las escuelas a dejar a sus hijas y a sus hijos. Entonces, yo siento que la educación aquí está viviendo momentos difíciles, momentos complicados. Hay un rezago educativo que ya está presente y que mientras no se garantice trayectos seguros, el desplazamiento, el estar en las escuelas y también sentirte segura, no habrá el regreso a clases presenciales y eso también impacta de forma negativa en la educación. Ahora bien, ha habido un ausentismo muy grande, tú lo comentabas, va creciendo poco a poco, hay alguna parte de decisión entre los padres que pueden seguir, que pueden estar presentes en la educación en línea, porque la educación en línea es difícil, es complicada. Y de igual forma, pues, ver el panorama, ¿no? Que a pesar del llamado que ha habido del sector empresarial, de la marcha que tuvimos el pasado domingo, de las redes sociales, de que ha habido una exigencia para que el gobierno, el Estado mexicano nos garantice la seguridad, nos cuide, nos proteja, nos regrese la paz social, pues todavía no hay las condiciones. Entonces, yo creo que un parámetro fundamental es que necesitamos recuperar la tranquilidad social y la paz pública antes de poder completamente volver a clases presenciales. Juan, vamos contigo. Sí, estoy de acuerdo con Araceli, entre la falta de credibilidad ya de los gobiernos de los 3 niveles y la terquedad también del gobierno en esto de querer a fuerzas o todos presenciales o todos virtuales. Entiendo también la situación por la que pasan los maestros de verse en medio de estas 2 aguas. Los que están sufriendo son los niños, a ellos son los que están sufriendo. No tenemos una autoridad que tenga muchas ganas de empujar la educación virtual. También los entiendo, ellos necesitan y requieren que todo vuelva a la normalidad lo más rápido posible y eso pasa por el regreso a clases. Si hay clases se puede hablar de normalidad. Los padres de familia obviamente no queremos exponer a nuestros hijos. Mi hijo todavía no está yendo, ninguno de mis 2 hijos están en línea, pero la escuela se había negado la semana pasada a dar clases en línea. Dijo, no, o vienen o no hay clases. Fueron 3 personas, ¿no? Entonces, creo que fue el 12% de la asistencia general. Tuvo que echar hacia atrás la escuela, volver a clases en línea y a ver cómo es la semana que viene. En el kinder ahí sí no ha habido absolutamente ni una clase, dicen los maestros, así lo tenemos registrado en grupos escolares que le tienen prohibido, así, esa palabra, prohibido dar clases en línea en los kinder, ¿no? Bueno, al menos en el kinder de mi hija. Entonces, entre la terquedad de las autoridades, entre la poca credibilidad que se tiene en los gobiernos, los niños quedan en medio, y la seguridad, por supuesto, la inseguridad, los niños pues terminan siendo rehenes de un futuro que no les estamos dando, un futuro que se los estamos arrebatando. Aquí sí creo que debería tener un poco más, pero infinitamente más empatía las autoridades y entender que dejen un lado un poquito el tema bueno, quedar bien no es la palabra, de la imagen, de regresar a las clases, de hacer como que si nada pasa y entender que los padres pues no queremos. Entonces se tienen que adecuar, ahí el gobierno se tiene que adecuar a nosotros. En algunas escuelas se podrá, en otras no, pero donde se pueda tendrán que hacer el esfuerzo y si es necesario inventarse un modelo mixto, tienen que hacerlo porque es su obligación darle educación a los niños de Sinaloa y ahorita al menos en Culiacán y los municipios aledaños, están fallando rotundamente en brindarle educación a los niños. Armando. Hay que poner los pies en la realidad que estamos viviendo. Padres de familia temerosos de llevar a sus hijos a tomar clases presenciales. Y padres de familia que por necesidad tienen que llevar a sus hijos porque trabajan, porque tienen otras ocupaciones, a la escuela en el horario que ellos están ocupados. Es un conflicto, fíjate, nada más vino a caer y ahora involucrados los maestros también, porque el maestro dice, o te doy clases presencial o te doy clases virtual. No tengo tiempo para estar atendiendo las clases virtuales a unos alumnos y a la vez tener un grupito pequeño en mi aula. Es un problema serio. Pero la realidad, digo, donde debemos plantarnos, ¿cuál es? El mensaje que el propio gobierno está mandando a la ciudadanía. Es un mensaje para que se genere el miedo.
A ver, aquí tenemos un claro ejemplo en Culiacán. Si la policía municipal de Culiacán, los tránsitos, salen a trabajar acompañados de un policía estatal, ¿qué significa eso? Para mí es un mensaje muy claro que las cosas no andan nada bien en materia de seguridad. ¿Cómo es posible que un policía de tránsito o un municipal tenga que llevar su chambelán, como chambelán a un policía estatal? Porque no lleva armas. O sea, va entonces, o una de las dos cosas, o va a proteger el policía estatal al policía municipal que sale a trabajar. Entonces, ¿en qué papel queda la ciudadanía? Si un policía sale, ¿para qué lo queremos entonces en la calle? Si van a quitarle el tiempo a un policía estatal para cuidarlo, o va a vigilarlo entonces el policía para que no caiga en actos de corrupción, o para que no tenga comunicación con nadie más, el policía va a estar siendo vigilado por el estatal. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el mensaje? Es un mensaje de miedo. Y estamos diciendo, el gobierno municipal, estatal y federal está diciendo, no está controlada la situación de la violencia con esos actos. Ese es el mensaje que manda, y la gente, los padres de familia, lo primero que hacen antes de pensar en la educación de los hijos es pensar en preservarle la vida al niño, a los muchachos. Dicen, no, sí necesita mucho mi hijo ir a la escuela presencial, que lo inculquen todo los conocimientos, pero yo los prefiero tener con vida en mi casa, abrazarlo, tenerlo aquí resguardado en mi casa. Bien, pues todo eso que se ha comentado en esta primera vuelta de la mesa, todo esto es válido. Ahí están las posturas, las opiniones, son respetables, que también reflejan lo que estamos escuchando y estamos leyendo en redes sociales, las opiniones de papás, mamás, en fin, maestros, maestras, toda la parte de la comunidad educativa. Yo nada más diría algo, de lo que he visto, y lo comentaba ayer con algunos compañeros, que en las plazas comerciales del fin de semana, ¿sí?, me tocó ver muchos jóvenes, adolescentes e incluso niños, o papás acompañando a sus niños en plazas comerciales, en espacios públicos. Entonces, para eso sí hay seguridad, o sea, ahí sí hay confianza para salir con ellos. Yo no digo que no salgan, pero así con esas medidas de prevención, con esos cuidados, porque pues uno tiene que salir, ¿sí? Tiene que salir, no puede estar todo el día y siempre encerrado. Creo que sí se puede ir a la escuela, porque la escuela es más segura que una plaza comercial. O me dirán que no, de que estén ahí los jóvenes en la escuela a que estén en una plaza comercial, porque algunos no van a clases, están en clases en línea, no están todo el tiempo, que cuando van a clases presenciales, en clases en línea, pues se recortan los contenidos, en fin, hay una serie de ajustes, y entonces el tiempo que les queda, por ahí se salen, y los papás pues creen que están en casa, pero se van por ahí a dar la vuelta. Eso también hay que ponerlo en la mesa, porque algunos papás decían ayer, bueno, ¿y cómo sabes que tu hijo está en casa? ¿Sí? ¿O cómo es posible que el fin de semana las plazas comerciales estén los papás con los niños en diversas actividades, pero para llevarlos a la escuela no hay seguridad suficiente? Transmito lo que he leído y lo que me han comentado, y vale la pena ponerlo en la mesa, Jesús. Sí, ahora en un estudio de esta misma organización, hecha entre estudiantes de 10 y 15 años, dice, la ausencia de presencialidad afecta en un 61% la comprensión lectora, en un 88% la comprensión matemática y en un 95% la resolución de problemas. Es decir, está claro, los alumnos tienen que estar en las clases, tienen que estar en las escuelas. Ahora, ¿cuál es la exigencia? La exigencia de nosotros los padres de familia no es a que los hijos estén en clases virtuales, sino a cómo pedimos a las autoridades que regresen las situaciones a la normalidad para que los hijos puedan regresar a las escuelas. Yo creo que no hay que perdernos en este tema. Es decir, si nos estamos discutiendo si deben de estar o no, a ver, la respuesta es clara. Los alumnos, las niñas y los niños de Sinaloa tienen que estar tomando clases en las escuelas. No es posible por el tema de seguridad. Exijamos entonces que se den las condiciones de seguridad para el regreso a clases. Eso está como claro y está marcado como parte de las investigaciones de académicos que entienden, Víctor, que la gran problemática de la falta de presencialidad es en el aprendizaje. El aprendizaje desde casa a través de los métodos que se tienen no son los óptimos, y es más, lo peor del caso es que sigue siendo asimétrico y desigual. El gran problema de esta nueva pandemia, de esta pandemia de inseguridad en el tema escolar, es que se seguirán generando brechas de desigualdad entre los que al menos toman una clase, media clase o nada. Entonces creo que la exigencia como padres de familia es a que las condiciones de seguridad se garanticen para que los alumnos puedan regresar a sus clases.
Bien, Araceli, antes de la pausa. Bien, somos seres humanos anhelando conexiones reales y yo creo que esa es la educación tradicional. Nos hace mucha falta la educación presencial, yo creo que eso no está discusión. ¿Por qué? Porque ves el brillo en los ojos de los estudiantes cuando entendieron un tema complicado, ves cuando simplemente están platicando y les tienes que llamar la atención, los tienes que regresar al tema. Sin embargo, en estas circunstancias, afortunadamente ya había antecedentes de la pandemia del COVID para poder medio adaptar a la virtualidad. Pero aquí hay otro problema que se está presentando también en las familias y en los estudiantes. Y aquí voy a retomar un artículo titulado Salud Mental y Emocional como base fundamental en la educación, que me tocó redactar precisamente en el 2021 por pandemia y encuestar a varios alumnas y alumnos donde medir quiénes de ellos ya estaban acostumbrados a llevar terapia o quiénes de ellos podían pedir ayuda y cómo esto también iba a impactar en el sistema educativo. Entonces, de aquí, otra vez, el área de oportunidad que nuestro sistema educativo debe de transformarse y debe de cambiar. Debe de incluir la parte de preparación física, emocional, mental, la resiliencia para afrontar situaciones cuando salen fuera de control. Este tema de inseguridad, tema de incertidumbre y el tema de violencia, el dejar asistir a las escuelas, estamos viviendo también un luto en la libertad de transitar, porque no podemos generalizar. Hay muchas familias que no han salido para nada, hay otras que salen, pero salen bajo la protección de sus papás o sus mamás, pero ahí cuando los van a soltar en manos de otras partes, bueno, ahí es el riesgo de quedar en un fuego cruzado o de no poder controlar estas situaciones. Entonces, también de reconocer que no tienen un espacio físico. Yo platicaba en la mañana con mis estudiantes un poco de cómo hemos vivido estas 4 semanas. Y ellos decían, muchos están acostumbrados, les decía, ¿cuál es el kit de emergencia que tienen? Entonces ellos decían, yo estaba acostumbrado a ir al gimnasio, pero ahorita no puedo ir. Y para mí el gimnasio me genera alegría, me genera endorfinas. Entonces dices, lo tengo que hacer en casa. Hay personas que se han acostumbrado a hacerlo en casa, pero no todas las casas tienen los espacios suficientes. Entonces, este problema sí se tiene que retomar por parte de las autoridades, cómo el sistema educativo tiene que tener materias con el cuidado de la salud mental que se está viendo gravemente afectada. Vamos a ir a una pausa en radio, seguimos aquí recibiendo sus comentarios. Este dilema de la educación en Sinaloa, y particularmente en la zona centro y sur, ahora también, porque hoy en Escuinapa, hoy de plano no tuvieron clases porque anoche reportaron unas balaceras, hoy por la mañana una serie de rumores de supuestos atentados y finalmente decidieron pues no salir. Claro, ante una situación como esta, pues los papás prefieren quedarse con sus hijos en casa. Ahí sí la situación pues se entiende. Centro del estado, algunos planteles del sur ya con clases presenciales a nivel superior y nos siguen preguntando los papás, bueno, entonces los llevamos a la escuela, pero el problema es que luego no van los demás y los maestros los regresan y ahí nos complican el traslado, porque ya estoy en el trabajo, me tengo que regresar, pedir permiso, en fin, situaciones de la vida cotidiana que sí se han complicado, precisamente por este tipo de inseguridad y de no, digamos, condiciones, no hay condiciones en algunas escuelas, sobre todo en la parte sur de Culiacán, ¿no? Vamos a regresar con sus comentarios, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea Directa. Bien, pues aquí seguimos en la mesa, en el espacio de los comentarios. Alejandra López dice, tenemos que salir. O dice, o nos matan de un balazo o nos matan de hambre. La economía y toda la vida cotidiana está en un caos. Exigimos seguridad. Omarix Gómez, mil gracias, porque están hablando como reporteros y como padres, gracias por representarme, dice, no, gracias a usted por su comentario. Artemisa dice, mi hija no quiere quedarse en casa, tiene 2 semanas yendo a su escuela con horario de 7:30 a 12:30, horario recortado, está yendo a la escuela, pues qué bueno que pueda ir, eso está muy bien. Graciela Briceño, son los que no quieren. No te preocupes, tú resguárdate, dice, no entendí. Teodoro le contesta a Graciela. Bien, Juan. Sí, pues es que está la disyuntiva, pero yo sigo creyendo que la autoridad, el gobierno, tiene que ofrecer alternativas. O sea, yo entiendo el tema de la seguridad, obviamente, por supuesto, y desde luego, pero como ellos dijeron, como no depende de ellos,
pues dependerá de ellos al menos el tema de la educación. Si el tema de la seguridad no depende de ellos, cuando se resuelva, deberían de tener un plan para el tema de la educación, y creo que lo están abandonando, se están yendo a, o lo hacen así o no lo hacen. Pues eso es lo que se me hace injusto para los niños. Quieren irse por la fácil, comprendo todas las dificultades que puedan tener, yo sé que no todas las escuelas tienen las condiciones, por eso tienen que diseñar soluciones pues segmentadas, en algunas zonas sí, otras no, implica talento, tiempo, recursos, sí, todo eso implica, pero si no hacen el intento, lo que vamos a tener es una generación de por sí ya golpeada por la pandemia, ahora golpeada por la inseguridad. Pues sí, aunque muchos se rehusan a llamarlo, pues estamos creando una generación perdida. Esa es la desgracia, tragedia. Ahí es donde el gobierno tendría que ser inteligente, con talento, capaz. Pido mucho, pero es lo que quisiera. Armando. Bueno, yo lo veo inconcebible, increíble lo que está pasando en estos momentos. Aquí en Culiacán, principalmente, y en algunas escuelas, no en todas. Yo, o cualquier persona que se entere de que padres de familia deciden poner candados a las puertas de acceso a las escuelas, es algo inconcebible. Cuando en muchísimos lugares lo que están buscando, pugnando, es que se abran las escuelas, que se abran más escuelas, más aulas, que se construyan mejores alternativas educativas para las nuevas generaciones, para los niños. Entonces, ¿y aquí por qué? A ese grado ha llegado. No es porque los padres que están poniendo los candados estén en contra de la educación de sus hijos, ni de la educación en general. Es porque tienen miedo de llevar a sus hijos, no quieren. Y no quieren que sus hijos queden relegados de un sistema, de un método de educación, relegados con otros que se iban a ir. Digo, si recibe la escuela a algunos, pues bueno, le van a reclamar. Oye, papá, si mi amiguito ya está yendo, ¿por qué yo no? ¿Qué explicación le vas a dar al niño como padre de familia tú, en ese caso? ¿Sabes qué es lo peor que pasa en los actos violentos o las situaciones de violencia como la que vivimos? Es que nos dividimos. Los que marchan, los que no marchan. Los que pierden más, los que pierden menos. Los trabajadores, los empresarios. Los que quieren clases, los que no quieren clases. Cuando al revés, tendríamos que estar pensando en cómo nos unimos para evitar justo eso. Bien. Vemos. Estamos en la mesa de análisis de Línea Directa que estábamos comentando. Recuerda que nos quedamos sin comerciales en redes sociales, seguimos con el tema. Acá nos dice, hay muchos maestros que, mis respetos, dice Juan García, y aman su trabajo, buscan el cómo sí se puede. Pero hay muchos pues, que no quieren, ¿sí? Y toman cualquier situación pues para no ir, ¿sí? Así como hay padres de familia que buscan la manera de llevar a sus hijos a la escuela si ven condiciones de seguridad. El traslado es corto, están en el mismo sector, en fin, de que te quedes aquí en la casa encerrado, que te salgas por ahí, mejor prefiero llevarte a la escuela, horario recortado, en fin, buscarle. Acá nos dice, sin demeritar, aquí hay escuelas privadas que son más seguras que las públicas. Aquí no hay tema de discusión, dice, pero hay un problema, hay razón cuando se dice, la vida social la quieren hacer normal, pero no, dice, las obligaciones no las quieren tomar cuando se trata de educación, el pretexto de la inseguridad, es lo que comentamos, con todo respeto, sí, pero ustedes asómense en las plazas comerciales y tiendas, ahí están, en el fin de semana, no son pocos, qué bueno que se esté reactivando la economía, pero entonces ahí vimos jóvenes, adolescentes, niños, papás, de todo, y qué bueno que tienen derecho a divertirse, a relajarse un poco, que estaba la situación muy complicada, hay que salir, pero también hay que ir a la escuela, digo, si se puede una cosa, se puede la otra, ¿o no? Juan. Sí, fíjate, sobre ese tema quiero hablar de mi experiencia particular y de la gente que conozco, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, yo lo estoy llevando a entrenar, lo estoy llevando a sus clases de matemáticas, pero no lo estoy llevando a la escuela. Y le explico por qué. Porque he platicado con muchos papás, ¿qué es lo que sucede? Que ellos en la secundaria ya salen solos. Hablo de mi hijo en la secundaria, en la primaria creo que es otro tema, ¿no? Salen solos, o sea, salen de la secundaria a tomar el autobús o a ir a sus casas, los que les quedan cerca, ¿no? Ese tramo de soledad de los muchachos nos causa mucha angustia a los papás. En la plaza lo traes contigo, cuando lo llevo a entrenar ahí estoy, cuando lo llevo a la clase de matemática, ahí estoy, voy por él, lo dejo.
Pero esa parte, esa soledad de caminar, hablo, repito, nada más de la secundaria, caminar, de que salen de la escuela, tomar el camión o ir a su casa, ahí te puede el miedo muchísimo. Y creo yo que en el tema de las escuelas públicas, en las secundarias, muchos papás dejan que los hijos ya anden solos. Y ese es el problema, eso es lo que yo creo que está sucediendo. Le digo, yo al menos en la parte personal así lo vivo. Yo creo que yo para el lunes a mi hijo ya pensaría regresarlo a clase, si no sucede nada de aquí al domingo, porque no podemos saber. Yo lo haría. Donde sí tienen un problema mayúsculo es en las escuelas vespertinas. Ahí tienen un problema mayúsculo. Teníamos un horario de verano, híjole, ya no lo tenemos, ¿no? Pues ya, híjole, teníamos un horario, pero lástima, ¿saben qué? Ya no tenemos porque nos dolía mucho la cabeza 1 hora al día. Entonces, ese horario de verano hoy sería grandioso para nuestros jóvenes, nuestros niños, pero repito, en este gobierno se toman decisiones, bueno, sí, en estos gobiernos antes, pasado, presente, con los pies, con el estómago, con la cabeza nunca. Hoy nos vendría de perlas un horario de verano, pero no, nos duele la cabecita. Bien. A ver, Armando. Lo que nos vendría de perlas es un estado justo de derecho y de seguridad. No se trata de horarios, se trata de seguridad de la ciudadanía. Se trata de decirle a la gente, pueden salir, pueden llevar a sus hijos con seguridad, porque para eso estamos nosotros, el gobierno, las autoridades policíacas de todos los niveles, desde un preventivo, un municipal, un estatal, Guardia Nacional, Marina y Ejército. Eso es el mensaje que la gente necesita, más que horarios, aún fuera, porque también hay horarios vespertinos en las escuelas, que salen ya tarde, noche, y en las universidades también. Entonces, esa gente, ¿qué pasó? Porque estamos viendo que normalmente en estos crisis de violencia, los hechos mayores de inseguridad se dan ya en la noche. Entonces, Tarde-noche. Sí. Exactamente. Entonces, las clases vespertinas, ¿qué pasa? Si los de la mañana, cuando se supone que hay menos violencia, de acuerdo a lo que hemos visto, tiene miedo la gente salir, los padres llevar a sus hijos y dejarlos en la escuela. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando con los temas nocturnos o vespertinos educativos que los hay? Sí. Entonces, no se trata de horario, se trata de seguridad. ¿Por qué? Para eso está el gobierno, para ofrecernos la paz social que todos estamos exigiendo. Sí, ¿alguna vez tú cuántos años tienes viviendo en Culiacán? 20. Bueno, más o menos ahí vamos. Araceli, tú tienes más, ¿verdad? ¿Aquí naciste en Culiacán? Aquí naciste. Jesús, ¿cuánto tiempo tienes en Culiacán? Como unos 12. 12 años. Juan, pues 24, bueno. 25. ¿Alguna vez han sentido tranquilo al 100% Culiacán? Fíjate que yo digo, sí. Culiacán es una ciudad siempre ha habido. que siempre ha habido violencia. A ver. El único pero que le ponían era el calor. A ver, preguntaste, yo sí, en 24 años de estancia aquí, nunca había visto una persona armada. Nunca, jamás. No, pues qué suerte. No, porque no me llevaban en ciertos medios. Bueno, cuando sí. llegué a vivir aquí me dijeron, pero no quiere decir que sea una ciudad si no tranquila. te llevas en estos Sí. círculos no te va a pasar De nada. acuerdo. Eso se rompió. Culiacán Eso se rompió. nunca ha sido una ciudad 100% segura, digo. Y ahorita tú vete a cualquier lugar, o sea, que digas, es que queremos 100% de seguridad para poder salir. Hay gente ya saliendo en diferentes horas. Y sabemos, como decía Armando, que de tarde noche la cosa ya se pone complicado. ¿Por qué? Porque ahí se han presentado los hechos delictivos, porque ahí aprovechan la oscuridad los grupos y algunos de día, ¿no? Ahí están los operativos. El caso es que, ¿en qué momento vamos a decidir llevar a los niños a la escuela? Que es el tema de hoy. ¿En qué momento? Si hay espacio, si hay seguridad para salir el fin de semana con los niños y los jóvenes a las plazas comerciales. Insisto en ello porque aquí nos dicen, está esa parte de la discusión. Si hay seguridad para eso, ciertas horas no para ir a la escuela no hay seguridad. Es un tema que se discute fuerte. Yo tomando esta idea que comentaba Armando y que además es un hecho para mí muy triste y lamentable que algunos padres de familia vayan a encadenar la puerta de las escuelas para decir, pues no tomamos clase nadie, que justo esto lleva los temas de complejos, los temas sociales que te ponen en confrontación entre los que no debemos de estar confrontados. Así es. Empezamos a hablar entre los que son los los dueños de las empresas y los trabajadores. Confrontación entre los que marchan y los que no marchan. Sí. Confrontación entre los burócratas y los ciudadanos normales. Confrontación entre los que queremos clase y los que no queremos clase. Es decir, no podemos nosotros estar pensando en cómo nos dividimos más, porque eso permite que el tejido social todavía se destruya. Tenemos que estar pensando en cómo
encontramos los elementos comunes para encontrar la paz, para la misma exigencia común. Es decir, el gran problema no es si las escuelas están abiertas o cerradas, ese no es el problema, ese es perder. El gran problema es que hay un conato de inseguridad que impide la vida la vida ordinaria. El gran problema no es si abres o no un negocio o si lo cierras temporalmente para tener ventas en líneas. El gran problema es que hay actos de inseguridad que están haciendo que los comerciantes mejor cierren sus cortinas. Es decir, vayamos al fondo de las cosas y no nos perdamos en las diatribas para pelearnos entre nosotros. Estoy de acuerdo contigo. Si un 30% de alumnos, sus papás los llevan a clases y los maestros les dan clases en las aulas, pues qué bueno. Ahora la culpa es del profe, o del maestro, o del padre de familia. Pues no. Todos colusos, todos rabones. Todos en línea, pues eso no se puede, pues ya lo estamos viendo, ni a nivel superior se puede dar clases en línea como debe de ser. Ahora imagínense a nivel básico, primaria o secundaria, no se puede. Entonces, si se puede ir a clases, pues qué bueno los que van. ¿Por qué no hablamos con los que sí están yendo? Decir, oye, ¿cómo le estás haciendo? ¿Qué problema has tenido? Vamos a hacer un sondeo hoy con algunos padres de familia que están yendo a clases con sus hijos, que llevan a sus hijos a la escuela, que nos digan cómo le están haciendo, qué experiencia han tenido. Vale la pena. Javier dice, en el 85, cuando fui a estudiar a Culiacán, ya se escuchaban las ráfagas en el silencio de la noche. Por acá nos comentan también, dice, nunca ha sido tranquila la ciudad. La diferencia ahora es que hay dos grupos del narcotráfico en guerra. Esa es la diferencia. Están peleando dos grupos. Pero yo he visto en general, pues, la mayor parte de la ciudad de Culiacán, en ciertas horas del día hasta las 5, 6 de la tarde, pues más o menos tranquilo. Casi digamos que normal, mucho tráfico. Ahorita si les mostramos algunas imágenes, por ahí tenemos, Keila, de cómo está el tráfico en la ciudad. Miren nada más. Hasta hoy salieron los agentes de tránsito, pero eso fue muy temprano. Antes de que llegara el apoyo vial, vean nada más. Ese es el Maloba, ¿no? Creo que sí. Y luego pues el río, por ahí. Vean cómo está el tráfico. O sea, tenemos que salir. Y sabemos que durante la mañana, decía Armando, mediodía, 3, 4, 5, ya empieza a regresar a casa porque las cosas no están tan seguras. Bueno, pues sí, pero el resto del día sí podemos. Bueno, ahí está. Cerramos, Araceli, un minuto. Bueno, pues en primer momento yo creo que un reconocimiento a las maestras y a los maestros que han tenido que adaptarse porque no sabían qué circunstancias que de la noche a la mañana nos despedimos un viernes y ya el lunes sin regresar a clases. De igual forma a los padres y a las madres de familia porque son decisiones bien importantes que tienen que garantizar la integridad, la seguridad de sus hijas y de sus hijos, incluso hasta el trayecto para tomar la decisión si lo llevo en presencial o lo dejo en virtual. Hay un sondeo que hice que prefieren tener a sus hijos en clases en línea, aunque no hay un aprovechamiento del 100%, pero porque ahí los padres y las madres pueden garantizar la seguridad, en tanto los 3 niveles de gobierno no puedan garantizar una seguridad a la ciudadanía, porque esto sí es una exigencia reiterada en redes sociales y en diversos movimientos. Entonces, yo creo que sí es bien importante que se pueda restablecer la paz, la tranquilidad y de igual forma que los nuevos planes de estudio puedan integrar la salud mental y emocional. Es muy importante, claro que sí. Juan, cerramos. La mejor encuesta que se ha hecho son los padres de familia que solamente llevaron en menos del 50%, 50 se me hace mucho, creo que menos del 30% a las asistencias a las escuelas. Ahí está su encuesta, el 30% de los padres son los que quieren llevar a sus hijos a la escuela en estas circunstancias. Culiacán no había sido tranquilo, pero si tú te portabas bien, no te llevabas no deberías, podrías salir a la calle y no tenías miedo que te asaltaran. Yo en 24 años jamás tuve miedo que me asaltaran, que me poncharan la llanta un ponchacarro, que me bajaran de las greñas de mi carro. Yo nunca había tenido miedo de eso. ¿Ya te bajaron? Sí. ¿No? ¿Te pasó? Pero tengo gente, Sí, conozco gente que la bajaban de las greñas de su carro, ¿no? Y antes no había conocido gente que la bajaban de las greñas de su carro. Nunca. Yo no lo sabía así. El amigo del vecino, sí, el primo del tino. Así amigos de que me bajaban de las greñas es la primera vez, ¿no? Entonces. No me vengas que Culiacán era muy seguro, Juan. Culiacán nunca ha sido seguro. Te estoy hablando de mi estancia en 24 años, sí. Juan. Nunca había tenido miedo de salir a la calle, que le poncharan la llanta, robaran el carro y que le pegaran una bala en 24 años. Hoy, Juan Ordorica tiene miedo de eso. Hacia atrás, cada quien que lo haya vivido como quiera. Armando. Bueno, desgraciadamente estamos también generando una cultura de miedo en nuestros niños. Porque ¿qué mensaje le estamos dando a nuestros niños al ponerle candado a las escuelas y también ponerle candado a nuestras casas? O sea, lo que están viendo, hay temor
en las casas, la gente se encierra temprano, ya pusiste llave, cierra bien las puertas, hay violencia, se escuchan disparos, los niños escuchan y asimilan todo eso. Estamos sembrando una psicosis tremenda en la mentalidad de los niños con esta situación. Yo creo, insisto, el objetivo principal es seguridad, y clamamos y vamos a seguir clamando porque ya hagan el esfuerzo que tengan que hacer y nos den la seguridad que estamos nosotros exigiendo. Bien, pues con esto nos vamos, seguiremos con el tema, esperemos que no por mucho tiempo, que las cosas vayan mejorando y aquí lo iremos platicando. Gracias, Jesús. Buen día. Gracias, Araceli. Gracias, Juan. Gracias, Armando. Gracias a ustedes y a todo el equipo, a toda la producción, pero sobre todo a usted por su compañía. Pásala bien. Mochomos presentó la mesa de análisis, información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.